comenzar nuestras clases. Vamos a orar, dejar en las manos del Señor todo lo que el día de hoy vayamos a hacer. Déjame un ratito dejar de compartir para irme directamente a las diapositivas. Ok, chicos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque vamos a terminar esta semana de labores educativas, la primera semana, en la cual todavía nos estamos adaptando a este nuevo horario. Bendito Dios y buen Padre Celestial, incline su rostro. Te damos gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, oh Rey de Israel, porque podemos culminar esta semana en bendición, bajo su cobertura y protección. Dios amado, bendice las vidas de estos jóvenes, de su familia, dales inteligencia, sabiduría y de tu fortaleza para avanzar. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, bienvenidos a su clase virtual de lengua y literatura. Les estaba compartiendo lo que vimos la semana pasada. Vamos a hacer ese resumen. Voy a hacer unas preguntitas sobre lo que vimos la semana pasada. Empezamos. Empezamos lo que era trabalenguas. ¿Se acuerdan? Esos trabalenguas que hoy día voy a ver cuántos ya pudieron hacerlo más rápido. Así que vamos a empezar con esa pregunta. Y la pregunta es para Briana Vera. Briana Vera, ¿qué es un trabalengua? ¿Tienes abierto el audio, hija? ¿Qué es un trabalengua? El que tiene su respuesta puede levantarme su manito. Ok, Lapo, ya te voy a dar el pase a ti, hijo. El que tiene la respuesta puede levantar la manito. Recuerde que puede participar en clase. Así va a ser nuestra clase. Así que todos los días que tengamos clase, usted va a tener su nota por participación. Dime, Lapo, ¿tienes abierto el audio, hijo? Hola, buenos días. Una palabra o frase difícil de pronunciar. Muy bien, bienvenida a la clase de hoy. Sabemos que eres nuevecito. Así es una palabra, frase difícil de pronunciar, un trabalengua o trábate la lengua. Pero ¿cuál es el fin? Ay, pero ¿para qué hacernos difícil la vida pronunciando esas palabras? ¿Cuál es el fin de estos trabalenguas? Es decir, ¿qué permite en las personas que nos gustan los trabalenguas? A mí me fascinan los trabalenguas porque hasta risa me da. Abel. No, los trabalenguas son como palabras que son, como dijo el compañero, son difíciles de pronunciar, o sea, son frases, a veces son hasta como versos. ¿Y qué te permiten? Sí, es verdad, tienen rima tienen. ¿Qué te permiten los trabalenguas a ti cuando los pronuncias? Mejorar la pronunciación de las palabras. Excelente, es verdad. Dime, Ezequiel, ¿qué te permite el trabalengua a ti? También sirve para ejercitar el cerebro. Sí, es verdad. Y algo muy importante, ¿para qué, Matilde? También sirve para poder tener rapidez al hablar. Eso, ese es el punto importante. Rapidez al hablar o lo que nosotros hacemos, leer. Esto nos hace que rápidamente nuestro cerebro y nuestra fonética o la pronunciación se ligue y lo hagamos con más fluidez. Muy bien. Tienen claro entonces lo que es un trabalengua. Y voy a hacer un ejercicio. Y quiero que García me lea el trabalengua, que tiene el marco rojo.
La sucesión excesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. ¿Más rápido? Ay, la sucesión sucesiva se sucede. De sucesos. Otra vez. Eso sucede sucesivamente. Otra vez. Sucesiva. Ay, Empieza, hija, no hay ningún problema. Empieza. la sucesión sucesiva se sucede. De sucesos. La sucesión sucesiva de sucesos se sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. Entonces, es importante que siempre estemos practicando estos trabalenguas para que no se nos trabe la lengua. Ok, seguimos en el repaso. Y ahora nos vamos a esto de aquí, fantasía, realidad. Y vamos a darle la oportunidad a Daniel Coveña. Ok, Daniel. Tienes abierto el audio. Háblanos de estas imágenes. Ya nos familiarizamos, los recordamos porque ya ustedes la habían visto antes, habían visto el tema, la conceptualización. Por eso es que cuando yo hablé de este tema, todos hicieron su concepto. ¿Qué podemos apreciar en las imágenes? Recuerde que la clase es participativa. Valentina, háblanos de las imágenes, recordando lo que vimos esta semana. Buenos días, hermana. Buenos días, Valentina. En las imágenes vemos lo que son leyendas y mitos. Ok, Valentina, gracias por tu participación. Israel, ¿qué son las leyendas? Está bonito su fondo virtual, estás en los cielos. ¿Qué son las leyendas, Israel? Son Recuerden, historias que contaron los antepasados. ya, tienen que estar atentos a la clase. Estamos nada más que recordando. Milena, ¿qué son las leyendas? Son las cosas que han pasado de verdad. Ya, que han pasado de verdad. Vamos a irnos a una conceptualización un poco más extensa. Alejandra Cruz, ¿qué son las leyendas? Las leyendas son cuando hacen como películas o escriben con personajes reales. Ok, Kiara, ¿qué son las leyendas? Las leyendas son mitos de sucesos que han pasado en el pasado. Ya. Mitos es una cosa y leyendas son otras. Entonces, ya vamos a las leyendas, luego pasamos al mito. En sí, ¿qué son las leyendas? Número 1, son narraciones. Narraciones. Que sí, es verdad, como ustedes dicen, de hechos basados en hechos reales, pero como van de forma oral, de generación en generación, van llevando una modificación y se lleva mucho de fantasía. Ahora sí, Joel Coveña, ¿qué es el mito? ¿O qué son los mitos? El mito es un 50% realidad y 50% falso. O sea, son tradiciones, efectivamente. Ya, las leyendas sí son parte de las tradiciones de la cultura de una comunidad. El mito, en su mayoría, por no decir en el 99%, son nada más que fantasías, creaciones de la imaginación de cierto lugar, de cierta población. Entonces, por eso es que más sus personajes, y en su totalidad los personajes son héroes que tienen superpoderes, que la gente quisiera que en realidad vinieran a salvarlos y los ha creado esa imaginación. A diferencia de la leyenda, que son sucesos que en su
mayoría son realidad, pero las personas le han ido dando esa parte fantástica. Entonces es necesario reconocer la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, ahora vamos a ir con la carta. Conceptualización. ¿Qué es la carta? Empecemos siempre reconociendo a qué género pertenece, qué es de lo poco hasta lo mucho. Y esta pregunta se la voy a hacer a Yuleisi. ¿Qué es la carta? Buenos días, hermana. La carta es un medio de comunicación escrito para expresar ideas. Muy bien. Un documento, un escrito que quiere expresar ideas. ¿Qué más expresa una carta? ¿Qué más quiere expresar una carta? Ok, tengo unas manitas levantadas. Monserrate. Las cartas expresan nuestros sentimientos, las ideas. Muy bien, muy bien. Sentimientos, emociones, ideas. Pero cuando yo escribo una carta, ¿qué es lo que quiero recibir? Adriana. Buenos días, hermana. Hola, buenos días, Dios te bendiga. ¿Qué es lo que quiero recibir cuando escribo una carta? ¿Qué quieres recibir cuando escribes una carta? Saludos. Ya, ¿y todo eso cómo se llama? Sentimientos. Ya, podría ser. Vamos a seguir preguntando. Eidan, ¿qué queremos recibir cuando escribimos una carta? Acá estoy, abre el audio. ¿Qué queremos recibir cuando escribimos una carta? O cuando recibimos esa carta. ¿Qué queremos recibir? ¿Qué queremos recibir? Joel Coveña, su cámara. Saludos. Ya, saludos. Seguimos. Elkin. ¿Qué queremos recibir, Elkin, cuando escribimos una carta? ¿Alguna petición? Ya, muy bien. Entonces, en general, si yo escribo una carta, yo quiero recibir una respuesta, es decir, información. Usted para escribir siempre la carta le va a permitir dar información y recibir información. Y existen tipos de cartas. Keila, ¿cuáles son los tipos de cartas? Formales e informales. Muy bien, formales e informales. Matilde, ¿cuáles son las formales y las informales? Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre la una y la otra? De que normalmente las formales son cuando se va a hacer, se las dedica a una persona como quien dice que no tiene tanta confianza. A cambio, las informales son ya cuando ya tienen como que más confianza, por lo cual ya no, o sea, como que no es con esta de estimada, sino que un ejemplo, querida mamita, querido primo, así. Ya, entonces ahí está la confianza, ¿verdad? En la formal tienes que ser más, no más que respetuoso, sino que no existe la confianza necesaria, por lo tanto debe haber un respeto y un límite. A diferencia que la informal o también llamada coloquial, usted tiene toda la confianza de escribir porque por lo general son para familiares y amigos. Ok, chicos. Les cambio las diapositivas y nos ingresamos a lo que es ortografía. Vamos a ortografía. Este fue un videito que yo les envié. Entonces, ortografía viene del latín orthography. Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Imagínense si no existiera la ortografía. ¿Cómo escribiéramos? Entonces, esta es la que nos permite normar, es decir, usar de manera correcta las letras y los signos de puntuación.
Es importante que en la ortografía usted tenga a su aliado el diccionario, porque cuando escribimos, ¿y con qué se escribirá? Con V, con B, con C, con S, con M, con N. Entonces, tenga siempre a su manito el diccionario, téngalo descargado. Sabemos que una persona tiene una buena ortografía cuando al leer su escrito, no es que no van a tener fallas, digo yo, horrores ortográficos, pero son muy pocos. Las personas que les gusta leer, estas son las que menos errores ortográficos tienen. Así que recuerde que la lectura está de moda. Y cuando hablamos de palabras, debemos hablar de sílabas y de letras. Nuestro alfabeto está compuesto por 27 letras, antes eran 29, pero recuerde que hay uniones de letras. Así que en general 27, 5 vocales y 22 consonantes. Las oraciones se forman de palabras. Las palabras de sílabas y las sílabas se forman de las letras de nuestro alfabeto. Y decíamos que la sílaba es el sonido de una o más letras pronunciadas en un solo golpe de voz o una emisión de voz. Y cuando hablamos de sílaba están las tónicas y las átonas. Las tónicas son las más fuertes y las átonas son las débiles. Y las sílabas se clasifican en monosílabas, una sola sílaba, pan, sal, bisílabas, 2 sílabas, carro, teta, trisílabas, 3 sílabas, estrella, por ejemplo, estrella. Polisílabas son más de 3 sílabas, 4, 5, 6 sílabas en adelante. Ahora sí nos vamos al acento. Y existen 2 tipos de acento. El acento ortográfico, que es la rayita que ustedes dicen allí, que se llama tilde, y el acento prosódico, que es el que tiene esa mayor fuerza de voz, la sílaba tónica, pero que no tiene esa rayita. Entonces existen 2 acentos, ortográfico y prosódico. Y aquí vamos a ver la clasificación, vamos a recordar la clasificación de las palabras según la ubicación del acento. Y yo les decía en el video, debemos dividirlas en 2 partes, agudas y graves. Primer grupo, las agudas tienen el acento ortográfico, la rayita, en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Pero en las agudas también hay las que llevan el tilde y las que no los llevan. ¿Cómo reconocemos las agudas? Porque tienen la tilde en la última sílaba o tienen la sílaba tónica, esa sílaba con fuerza en la última sílaba de una palabra, de derecha a izquierda. Las graves tienen su acento ortográfico, su rayita, en la penúltima sílaba. De derecha a izquierda, última, penúltima. Y cuando no se tildan, cuando terminan en N, S o vocal, porque ya las agudas lo hacen. Y igual que las agudas, las graves también se tildan y no se tildan. Pero aquí viene la diferencia. Las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre se van a tildar. Las esdrújulas tienen el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Las sobreesdrújulas en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Entonces, las agudas y graves tienen los 2 acentos, ortográfico y prosódico, y las esdrújulas y sobreesdrújulas solo tienen el acento ortográfico. Vamos a ir a este ejercicio. Aquí sí necesito ayuda para saber si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y vamos a empezar con la separación de las sílabas. Y tenemos la primera palabra, que es muy fácil, conocida por cada uno de nosotros. Papá. Edinson Jiménez, ¿tienes la oportunidad? ¿Tienes abierto el audio, hijo? Hola. Ya abrí el audio. Ya, hijo, la palabra papá. Tienes que separarla en sílaba y luego reconocer si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Pa.
¿Ya? 2 sílabas. Muy bien. Trisílaba. ¿Ya? Aguda, grave, esdrújula. Grave. Vamos a ir a la regla. ¿Qué es? Es grave, ya. Vamos a ir a la regla. ¿Ah? Aguda. Ya, ¿por qué es aguda? Usted me da la respuesta y me dice por qué es aguda. Porque termina en tilde. Termina en tilde. ¿Será esa la respuesta? Porque termina en tilde. A ver, ¿por qué es aguda? Vamos, piense, Edinson. ¿Qué dice la regla de las palabras agudas cuando se tildan? Que terminan en N, S o vocal. N, S o vocal y llevan el acento o la rayita inclinada en la última sílaba. Y vamos a ver. Papá, papá, de derecha a izquierda, sí es la última sílaba y tiene tilde en la A y termina en vocal. Por lo tanto, sí es aguda. Así reconocemos las palabras para poderlas clasificar según el acento. Siguiente palabra, creación. Vamos a trabajar la palabra creación. Voy a empezar a llamar a los que no han participado. Eric. Eric, hijo, tienes la palabra creación. Luego yo les envío para que puedan completarlo, ¿ya? No me envíe tareas de esto, ¿ya? Tenemos una cartita que envié, esa sí me la envía hoy. Bueno, a ver, ¿tienes levantadita la mano? A ver, ayúdanos. Creación. Excelente. La sílaba crea. Sepárala. Creación. A ver. Vamos a trabajar esa separación de sílabas. Número 1. Crea. Ahí estuvo perfecto. ¿Sabe por qué? Porque en 2 vocales abiertas no hay diptongo. Y diptongo es la unión de una vocal abierta, una cerrada, una abierta o 2 cerradas. Y cuando hay 2 abiertas, automáticamente ya se fue el diptongo. Así que eso estuvo bien. Crea, pero si lo hiciste una sola. Recordemos que cuando hay una tilde sobre una vocal, automáticamente el diptongo se separa. Porque llega el hiato y empieza el divorcio. Entonces, creación. Así debe quedar la palabra. Separada en sílabas. Creación. Tiene 4 sílabas. Ahora sí, ¿es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? A ver. Grave. Grave, ya. Muy bien. ¿Qué dice la conceptualización de las palabras graves? Que una palabra grave se tilda cuando no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y esta termina en N. Por lo tanto, no es grave. ¿Cuál sería entonces si no es grave? Esdrújula. Esdrújula. Ok, vamos a la ley de las esdrújulas. Las esdrújulas dicen, todas se tildan, pero cuando llevan el acento, la rayita, en la antepenúltima sílaba. Vamos a ver, de derecha a izquierda, ya está separada la palabra. Última, penúltima, antepenúltima, no está tildada, no tiene, entonces no es esdrújula, porque si vamos de derecha a izquierda, última sílaba tiene esta palabra. ¿Cuál es cuando tiene la tilde en la última sílaba? ¿Cómo se llama?
cuando tiene la tilde en la última sílaba. ¿Cuál será? Aguda. Aguda. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta rápidamente que es una aguda? Número 1, está tildada en la última sílaba. Número 2, termina en N. Y la ley de la acentuación en las agudas dice que debe terminar en N, S o vocal. Ok. Nicole, ayúdanos con la siguiente palabra. La 4. Sí, hija, ahí es donde está el cursor. No. Muy bien. ¿Cuántas sílabas? 3. Muy bien, trisílaba. Ahora sí, hija. Aguda, grave. Siempre anda descartando. Termina en vocal. Sí. Pero está tildada. No, entonces no es aguda. Porque si tiene una tilde. A ver, las esdrújulas dicen que no terminan ni en N ni en S. Entonces tampoco es grave. Entonces está entre esdrújula y sobresdrújula. Así usted va descartando. Así usted va descartando para darse cuenta a qué grupo pertenece. Vamos. ¿Cuál será? ¿A qué grupo pertenece? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Cuál será? Bueno, vamos a ayudarla. Emma Rosero. ¿A qué grupo pertenece? Grave. Grave. ¿Dónde estaba, hijita? Ahorita yo le estaba diciendo. Aguda debe terminar en N, S o vocal con tilde la última sílaba. Y allí no hay tilde. Las graves no pueden terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Y mire, termina en O. Y aquí hay una tilde. ¿Cuál es la ubicación en la cual debe ir esa palabra? ¿Cuál es? ¿Es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula? Y me dicen sobreesdrújula. Ya, dígame por qué sobreesdrújula. Pérez Nicole, ayúdanos por favor. Porque comienza con la tilde. Pérez Nicole. ¿A qué grupo pertenece? Siempre va a haber este inconveniente de poder clasificar las palabras según el acento. Así que esto va a ser de siempre. Vamos a ver, vamos a practicar la ortografía. Mire, para esto no sirve. Ok. Voy a dejarle abierto el audio a Veiga. A Veiga. Cómpralo es esdrújula. Ya, porque es esdrújula, hija. Porque lleva el acento ¿dónde? Vamos de derecha a izquierda. Última, penúltima y antepenúltima. De derecha a izquierda. Esa es la posición. Última, penúltima y antepenúltima. No se preocupen, que voy a seguir en lo mismo porque me estoy dando cuenta que no pueden reconocer cuándo es aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula y la separación de sílabas. Entonces aquí tenemos una clase más, o si no dos. Entonces esdrújula porque tiene el acento en la antepenúltima sílaba. Les voy a enviar, termina la clase y les envío para que ustedes puedan completar. Y no se preocupen porque voy a tener otra clase de ortografía para que ustedes se puedan aprender las reglas de acentuación, tanto el prosódico como el ortográfico, porque me di cuenta que tienen ese problemita de no poder separar las sílabas. Por lo tanto, les tengo que dar diptongo y ato, aunque ya han visto, pero vamos a recordarlo para ver qué está pasando por allí, ¿ya? Ok, chicos, ¿tienen alguna preguntita? Me envían la tarea de las cartas
Tienen, hoy, si tienen desocupada la segunda hora o tercera, ahí me las envían, no se preocupen. Hermana, solo le enviamos la de la carta y lo que usted mandó ayer, del video, ¿o no? Lo del video no. Solo la carta, porque esto de ortografía vamos a irnos hasta una próxima clase porque me estoy dando cuenta que tiene este inconveniente, entonces vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo nuevamente para aprendernos las reglas de acentuación. Ok, chicos, ¿alguna otra preguntita? Pérez Nicole, ¿quiénes levantaban la manito? La tarea que hay que enviar solo se puede enviar hasta las 5, ¿cierto? Sí, me la envía a mí por interno hoy. ¿Alguna otra preguntita? No me abra el audio, levante la manito, recuerde, levante la manito. Usted levanta la manito y yo le dejo abierto el audio. Levante la manito. Ok, chicos.